Ahora vamos a ver cómo podemos obtener datos desde la base de datos de Cloud Firestore. Entonces, lo primero que haremos es irnos al proyecto Android que veníamos trabajando y me voy a crear un método llamado obtener datos. Para obtener los datos desde la base de datos, lo primero que debemos tener en cuenta es el nombre de la colección a la que vamos a apuntar y posteriormente el ID del artículo, el ID del documento. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es decir mfirestore.collection y en este caso la colección es artículos. Y por ejemplo, si nosotros queremos obtener el documento con ID 1 que tiene estos atributos, lo único que debemos hacer es decirle .document y como parámetro le vamos a establecer el ID del documento que queremos obtener, que en este caso es el documento con ID 1. Luego le decimos .get y seguido del get utilizamos la función add un success listener para conocer si la obtención de datos se realizó de manera exitosa. Implementamos los métodos necesarios y aquí lo que debemos hacer como buena práctica es hacer una simple validación donde digamos que si el documento al que estamos apuntando, que en este caso es el documento 1 que está dentro de la colección artículos, existe, pues vamos a traernos los atributos que este va a contener. Si no hacemos esta validación podemos obtener un nulo, lo que conlleva pues que el compilador nos mande un error. Entonces, si el documento existe, pues podemos traernos los datos del título y para hacerlo lo único que debemos hacer es ocupar este parámetro document snapshot.getString, que en este caso pues el título es una variable de tipo cadena y aquí le decimos que necesitamos el título. Este campo debe ser exactamente igual al campo que está definido en la base de datos, título, y acá pues debe ser también título. Lo mismo hacemos para el contenido. Entonces en este caso ya queremos obtener el contenido y pues también la fecha que está en formato timestamp, y en este caso ya no es un string sino un long. Para obtener un long aquí nos marca un error porque ya no queremos un string sino obtener un dato de tipo long. Entonces con el método getLong pues le decimos que vamos a obtener la fecha. Ahora antes de compilar, lo que vamos a hacer pues es crearnos aquí en el activity main un text view que nos muestre esos datos que nos traemos desde la base de datos. Entonces me voy a crear un text view, le voy a poner match parent, grad content, le voy a poner también un margin top de unos 30 dp y le voy a decir que el tamaño de la fuente va a ser de 18 sp y le podemos poner un texto estático para saber que aquí van a ir los valores que obtenemos desde la base de datos. Listo. También pues necesitamos establecer el ID para referenciarlo. Este se va a llamar TextView datos. Y ahora nos vamos al controlador y vamos a crearnos una variable de tipo TextView. Yo la voy a llamar mTextViewDatos. Luego la vamos a instanciar. Esta era TextViewDatos. Y en este TextView es donde vamos a establecer pues estos valores que obtenemos desde la base de datos. Entonces aquí le vamos a decir que en el TextView pues me muestre esos tres atributos. El primero va a ser el título. Le voy a poner así título, dos puntos, que me muestre el título, más
vamos a hacer un salto de línea. Luego vamos a mostrar el contenido. Y la fecha, que pues en este caso va a ser un número. Luego ya podemos transformarla a una fecha en formato pues date. Aquí nos faltó un salto de línea para que separe los atributos. Y lo último que nos falta pues es llamar al método obtener datos en el onCreate. Ahora ya podemos compilar y ver cómo está funcionando. Si se fijan, aquí una vez ya haya terminado de compilar, ya nos está mostrando el contenido. Bueno, aquí faltó que se efectúe bien el salto de línea y eso es porque aquí no iba /n sino \n. Así que vamos a correrlo de nuevo. Y ahora que ya terminó, ya nos está mostrando los datos que nosotros pues quisimos obtener desde la base de datos. En este caso está mostrando los datos que contiene el documento con ID número 1. Si se fijan, el título es este, el contenido es este y la fecha pues es esta fecha en formato timestamp. Si nosotros pues queremos obtener cualquier documento, nosotros lo único que debemos hacer es conocer el ID del documento que queremos traernos los datos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos los datos de este documento, pues simplemente aquí en donde dice document ya no será el ID 1, sino este ID. Bueno, aquí nos ha puesto unos saltos de línea, así que los vamos a borrar. Y pues con esto ya podemos ver que el contenido que nos va a traer ahora será el del documento que contenga este ID. Y listo, ahí se puede ver ya que nos trajo los datos de este documento. Ahora, si nosotros queremos trabajar con la funcionalidad de tiempo real que nos ofrece pues Firebase, pues en este caso no va a funcionar porque, por ejemplo, voy a cambiar esto, lo voy a dejar en mi título nomás, y acá en la aplicación nosotros podemos observar que este título no se cambió en tiempo real, y esto es debido a que nosotros estamos utilizando el método get para hacer la consulta. Si nosotros queremos que todos estos datos se trabajen en tiempo real, pues lo que vamos a hacer es una consulta diferente. Lo único que debemos cambiar es, primero le vamos a decir la colección a la que vamos a apuntar, después el documento, voy a apuntar el documento 1, y ya no le voy a decir get, sino a utilizar el método add snapshot listener. Aquí escribo new, le doy espacio, control espacio y implemento los métodos, que en este caso es event listener. Entonces aquí ya vamos a poder estar escuchando todos los cambios que se efectúan en la base de datos y mostrarlos en tiempo real en la aplicación. Entonces hacemos la misma validación. Si el documento existe, es decir, que si este documento con ID 1 existe, pues nos vamos a traer todos estos datos. Ahora voy a comentar esta porción de código y vamos a probar cómo funciona la obtención de datos pues ya con tiempo real. Ahora pues vamos a tener los mismos datos del documento 1, pero si yo hago un cambio, por ejemplo al título, este es un cambio, le doy a actualizar, vamos a ver que instantáneamente se efectúa el cambio en la aplicación. Esto es debido a que ya no estamos utilizando get, que solo nos servía para obtener los datos una vez, sino que vamos a estar escuchando todos los cambios que se efectúan en la base de datos en tiempo real.
Por último, quiero mostrarles otra validación que es muy importante de hacer, ya que nos puede generar varios errores a la hora de estar utilizando esta base de datos. Por ejemplo, si nosotros borramos este atributo llamado título, le voy a dar a eliminar. En este caso podemos ver que nos ha salido aquí un dato de tipo nulo. Y esto en algunas ocasiones, cuando nos llegan datos de este tipo, puede hacer crashear la aplicación. Entonces lo que nosotros hacemos es una validación igual a esta, en donde le vamos a decir que si document_snapshot.contains título, es decir, que si existe aquí un atributo con ese nombre llamado título, pues en ese caso que sí se traiga pues los datos que contiene el título, de lo contrario no, para pues evitarnos que nos lleguen datos de tipo nulo. Y pues vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo acá, solo que ahora pues de una manera mucho más correcta, ya que estas validaciones nos evitan errores en la aplicación. Y lo mismo pues tenemos que hacer con los campos que queremos obtener, que en este caso es contenido y pues la fecha también. Entonces vamos a definir esas variables acá. Las vamos a inicializar en vacío. Y hacemos lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, solo que ahora pues mantiene la integridad de los datos al no traernos datos de tipo nulo. Aquí podemos poner un nombre por defecto. Yo le voy a poner default y el contenido default, para pues poder observar que sí está funcionando correctamente. Ahora corro de nuevo la aplicación y vamos a ver cómo se maneja esta parte. Ahora sí pueden observar, ya no nos ha traído el dato nulo que teníamos aquí, sino que nos dice que el título es default, pues debido a que le establecimos ese valor a esta variable de título. Y el contenido sí se muestra porque existe efectivamente una variable con ese nombre en la base de datos. De igual manera la fecha. Entonces si nosotros por ejemplo borramos este dato, acá ya nos va a cambiar al dato por defecto que era 0. Y si nosotros por ejemplo volvemos a crear un título, le damos a añadir y ya no los va a estar estableciendo acá. Entonces de esa manera podemos evitar que nos llegue datos nulos a nuestra aplicación y así pues no tener errores a la hora de compilarla. En el próximo video ya estaremos mostrando cómo podemos obtener un listado de datos, todos estos artículos, y mostrarlos en un Recycler View.